La policía y la justicia dieron con el hombre, con el golpeador, el asaltante, que había quedado claramente registrado en la imagen. Tal cual, exactamente, sí. Y lo que supimos ahí es que este hombre de 37 años, tenemos el nombre, el detenido... Javier Estrada Marfiliu. Bien. Es el nombre del detenido. Bien, y el detenido tenía una gran cantidad de antecedentes, tenía antecedentes en su expediente judicial y también había pasado por privaciones de la libertad y demás por causas anteriores. Lo que nos hace siempre ir a conversar con la justicia sobre estos casos de reincidencia que hacen de estos tipos delincuentes profesionales, que salen y vuelven a delinquir y lo hacen de esta manera tan violenta. Está en línea el procurador de la Suprema Corte, el jefe de los fiscales, que es Alejandro Bulé. Vamos a conversar un ratito con él. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Primero, Buen día, ¿qué tal? Le pregunto, no sé si están en el detalle del caso, pero ¿está detenido este hombre? ¿Lo imputaron ya? ¿Lo van a hacer ahora? Lo hacen hoy en la mañana. Es una persona que tiene un frondoso prontuario, tiene 3 condenas, estaba en libertad pero con pedido de captura en 2 causas, en una desde el sábado pasado, que teníamos el fiscal tenía el detalle del apodo de la persona a la que buscábamos y resultó, se lo identificaron como que era él, por lo cual lo insertó en la orden del día, y en otra causa teníamos un AFIS positivo, o sea, huellas digitales que resultaron ser las de él, por lo cual también se pidió su captura, de manera tal que iba tarde, más temprano que tarde, iba a caer detenido. Lamentablemente tuvimos que ver todos el video ese donde golpea salvajemente a la señora del kiosco. Claro. Doctor, ¿por qué otras causas se tenía pedido de captura? ¿Qué tipo de causas eran? Robos agravados, robo con arma cuya aptitud para el disparo no ha sido factible demostrar. Él había cumplido condenas también por robos agravados, por evasión. Es un hombre que salía y volvía a delinquir. Esto también tiene que ver con las penas que se imponen, ¿no? Cuando las penas no son lo suficientemente fuertes, pasa esto. El hombre con estos antecedentes, me parece a mí que no debió ser condenado a penas mínimas o casi mínimas, porque precisamente todo su prontuario habla por sí mismo de la proclividad que tiene a continuar delinquiendo. Claro. Y a no reinsertarse socialmente. Está claro, de manera que no se ha tal que eso es algo que yo creo que la seguridad no la hace solamente la policía. La seguridad nosotros, el Ministerio Público, contribuye de una manera muy fuerte a la seguridad, y los jueces también. Y cada uno tiene que cumplir su rol de manera adecuada. Esto no es una crítica, pero sí es para que tengan en cuenta los jueces, sobre todo al momento de dictar una condena, y los fiscales al momento de pedirla, que tiene que ser lo suficientemente fuerte, firme la condena, como para que no solamente sirva para reinsertarlo socialmente, sino que sirva como que tenga un efecto aleccionador, sancionatorio. Es decir, no pensemos que las cárceles son únicamente para resocializar a las personas, porque esto es una quimera. Digamos las cosas como son. La pena tiene un fin retributivo, que es sancionatorio por haber llevado adelante una conducta que es dañina, antisocial, irrepudiable por parte de toda la sociedad. Claro. Entonces me parece que cada uno tiene que cumplir su rol de manera acabada. Dejemos de pensar
que los mínimos son sanción suficiente para las personas, porque no tuvieron oportunidades. Mire, si la pobreza fuera motivo suficiente para delinquir, tendríamos un país con más del 50% de delincuentes, y felizmente no lo tenemos. De manera tal que a mí me parece que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de esta situación y asumirla y cumplir cada uno con nuestros roles. Doctor, en ese sentido, usted está haciendo una interpelación a la justicia, también a los fiscales, a los jueces. A los fiscales también, sí, ojo, a todos. Pero, a ver, esto es para adelante, viene bien recordar cuál es el concepto, la voluntad de fondo del sistema penal, pero hacia atrás, quienes hoy por hoy dejaron a este hombre libre, bien nos hace recordar Mati Pascualetti, que hace un mes había atacado y robado, usted recorría la última etapa de este hombre y seguía libre. Nos preguntamos si van a ir... No, seguía libre, pero con pedido de captura, en 2 causas. Está bien. No es que alguien lo haya escarcelado, esto es cierto. Él estaba libre porque cumplió las 3 condenas que tenía. Bien. Pero... Y después cometió otros hechos por los cuales se lo fue a buscar, no se lo encontró y se lo puso en la orden del día. Esas penas que usted interpreta que fueron leves respecto de lo que podrían haber sido, fueron discrecionales, estaban dentro del margen que permite la ley. No, siempre están dentro del margen que permite la ley. ¿O usted ve alguna irregularidad, me refiero? Pero si yo me voy al mínimo, si yo tengo una pena que amenaza con una sanción de 5 a 15 años, y le pongo 5 años a una persona que ya ha tenido otras condenas, que entra y sale de la cárcel de manera asidua, y bueno, me parece que no estoy haciendo las cosas como corresponde. Es muy difícil, yo lo entiendo, yo he sido 26 años juez de cámara, conozco el tema, pero a mí me parece que uno al momento de dictar una sentencia tiene que pensar en muchas cosas. De la misma manera que yo les digo a los fiscales, no se me vayan por el mínimo, aun cuando ellos mentalmente, de acuerdo al juez que les toque, ya hacen un pronóstico mental de lo que les puede, de qué sanción les puede, o qué pena les puede imponer ese juez. Entonces por ahí no avanzan pidiendo mucho más porque saben que no se lo van a dar. Yo les digo, no importa, ustedes pídanlo, que el juez ponga menos, que el juez ponga lo que considere, pero ustedes tienen que pedir la sanción que ustedes estiman corresponde pedir. Esto es vital. Doctor, ¿cómo ve usted la justicia de Mendoza? La mayoría de los jueces son, por decirlo de alguna manera, tienen un perfil más garantista, donde están buscando siempre la menor pena para los delincuentes. ¿Son poquitos adentro del sistema judicial mendocino o son la mayoría? No, mire, eso es muy difícil de decir. Yo, la verdad es que creo que hay muy buenos jueces, muy buenos jueces. Hay algunos que aun cuando a veces no nos favorecen sus fallos, tengo que reconocerlo, que tienen una solvencia y una ecuanimidad admirable. Por ahí uno puede no compartir esto, la imposición de penas o algún criterio. Ahora, ciertamente hay otros que siempre están con el mínimo, imponiendo los mínimos, y lamentablemente esas cosas no pueden llegar a la Corte porque la Corte no es una tercera instancia, ya lo ha dicho muchas veces. Es decir, yo no puedo, si le ponen 4 años a una persona a la que yo le pedí 8, no puedo ir a la Corte a decirle, mire, modifique la sentencia y ponga 8. No está para eso la Corte, claramente. Doctor. Pero a mí me parece que tendrían que tener una línea en esto los tribunales. Ajá. Sí. ¿Usted entiende que el fuero penal debería tener una línea más dura respecto de este tipo de casos? Yo entiendo, algunos la tienen, cuidado. Hay otros que deberían tenerla, sí, y hay fiscales que también deberían ser más duros al momento de pedir pena. Nosotros felizmente tenemos en las 2 unidades fiscales que son más críticas en este sentido, porque toman todos los delitos que son los que duelen, los que repercuten mucho en la sociedad, como es de robos y hurtos y como es homicidio. Tenemos un nivel de resolución de causas de manera positiva altísimo,
y una cantidad de condenas obtenidas también muy, muy alto. De manera tal que yo en ese sentido los estimulo y veo que trabajan muy bien. Usted tiene que pensar que para que un juez dicte sentencia, previamente el fiscal tiene que haber logrado demostrar en ese expediente, que tienen miles de expedientes, tienen que haber logrado demostrar la autoría responsable de la persona en el expediente, juntando pruebas. Y muchas veces los fiscales trabajan, cada fiscal a veces comparten secretario y tienen 2 empleados cada uno. O sea, es meritorio lo que hacen audiencias todos los días, de manera tal que desde esa perspectiva yo no los critico y sí los estimulo a que en las causas que llegan a juicio sean rigurosos, sobre todo con las personas que son reiterantes o reincidentes. Esto es muy importante. Hay veces que cuando los delitos que cometen no son graves y son primarios, sí se les puede dar oportunidades, buscando tal vez el mínimo con el propósito de que la persona se reinserte socialmente, pero en delitos que son violentos, donde hay uso de armas, donde hay agresiones de por medio, claramente no se puede ir a los mínimos. Por lo menos es mi postura. Bien, ahora, para ir más a fondo, está bien, ustedes no pueden cambiar la escala penal que es del Código Nacional. No, claro. Las leyes de reiterancia y reincidencia en que Mendoza fue pionera, ¿podrían retocarse, ser más exigentes con estos casos que entran y salen, que incluso cumplen las condenas para que no tuviesen una conducta penal tan reiterativa? Mire, hace años ya la Corte de la Nación declaró inconstitucional un artículo que permitía imponerle una accesoria por tiempo indeterminado a las personas que tenían determinada cantidad de condenas. Es decir, lo que se sancionaba era justamente esta vida continua de apego al delito. Entonces se le ponía un plus, que normalmente eran 5 años más. Bueno, lo declaró inconstitucional la Corte de la Nación. Esto no se puede hacer desde las provincias, tiene que hacer en el Congreso de la Nación. Mendoza cumplió acabadamente al dictar la ley de reiterancia, que fue ejemplo y fue tomada por la Nación y buscada por otras provincias. He leído hace muy poco comentarios inclusive de importantes doctrinarios que señalan la constitucionalidad de la reiterancia, lo cual es decir, bueno, hemos marcado un camino muy importante. Eso es lo que podemos hacer nosotros desde acá. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Tratar de no ir a los mínimos, tratar de que sean penas pesadas cuando lo amerita. Esto me parece que es muy, muy importante. Bien. Pero ¿cómo se revierte, doctor? Porque usted lo insiste. A ver, el gobierno provincial, sobre todo Alfredo Cornejo en el último tiempo, lo ha dicho en varias oportunidades, es un reclamo generalizado de la gente, de la sociedad, cuando escucha este tipo de casos como el de ayer, este hombre con más de 20 antecedentes que estaba en la calle. ¿Cómo se revierte esa situación si usted, que es el jefe de todos los fiscales, que tiene un cargo importantísimo en la justicia, el propio gobernador lo plantea, pero no se cambia? Mire, yo puedo hacer lo mío con los fiscales, que de hecho lo he hecho, pero puedo insistir y decirles, señores, se acabó, de aquí en adelante bajaron una resolución general incitándolos a buscar penas más severas. Ahora, ni el gobernador, ni yo, ni el presidente de la Corte puede lograr que los jueces dicten penas más severas. Esto está dentro del ámbito de sus facultades y esto tiene que ver también con el pensamiento de cada uno de ellos, con las convicciones. Yo siempre digo que estas cosas pasan, uno suele ser, y esto lo digo porque lo he visto, lo he vivido, me ha pasado muchas veces en los 46 años de justicia que tengo. Las personas que son muy
muy benevolentes al momento de imponer una pena y demás, cambian de golpe su pensamiento cuando les ocurre a ellos o a un familiar. Ahí se transforman, son todos Charles Bronson, ahí son todos vengadores anónimos. Entonces yo creo que no es necesario llegar a esos extremos de sentir en carne propia el dolor o el pesar de lo ocurrido para llegar a cambiar un pensamiento. Yo creo que es necesario buscar o ahondar en las necesidades de la sociedad, porque nosotros no hacemos nada más que representar los intereses de la sociedad. Por lo menos los fiscales representamos a la sociedad toda, a las víctimas, y tenemos que buscar que los jueces, convencer a los jueces para que los alegatos de o las posturas de los fiscales tengan preeminencia en el pensamiento de los jueces al momento de dictar sentencia. Doctor, la última de mi parte. Sí. En la justicia penal provincial tenemos a grandes referentes, pero por caso hay dos en la Corte: el juez Valerio, que conduce el fuero penal, el juez Palermo, que es un gran penalista. ¿Coinciden en esta línea suya o hay una discusión que hoy por hoy divide a la justicia y puede complicar esta perspectiva suya? No, mire, cada uno tiene su modo de pensar, su formación. Valerio está mucho más cerca en esta situación, en este tipo de cosas, más cerca mío, en orden a la dureza de las penas, pero los dos con fundamentos razonables. Yo, la verdad es que no soy quien para criticar a ninguno de los dos. Creo que los dos están muy formados. Palermo tiene una formación académica casi inigualable, pero bueno, tiene su pensamiento que por ahí está en las antípodas conmigo. Lo respeto muchísimo, tenemos un trato más que de amistad, pero bueno, él tiene un pensamiento distinto al mío en orden a las penas, y yo lo respeto, pero bueno, yo cumplo con mi deber y los fiscales deben cumplir con su deber pese a quien le pese, ¿no?